Estamos en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 12 en adelante. Hoy estaremos viendo y estudiando y meditando sobre la institución de la comunión de nuestro Señor Jesucristo, de la última cena que Él tuvo con sus discípulos. Si tienen sus Biblias, van a poder seguir con nosotros mediante las páginas de sus Biblias, y si no tienen Biblias, pueden seguirnos por medio de lo que es la presentación ahí atrás de mí en la pantalla. Les quiero dar lo que va a ser el punto del sermón, lo que vamos a estar desarrollando mediante este sermón. Y este punto es este: debido a nuestra comunión con Cristo, confiamos que Él nos sostiene en los fracasos y cumple su propósito. Él nos sostiene en los fracasos y cumple su propósito. Cuando inicié un estudio en un seminario en Dallas, uno de los primeros tareas que nos dieron fue en la clase de la formación espiritual. Y nos dieron la tarea, y todos los alumnos que éramos en línea, todos pudimos llegar a la clase, y todos menos unos cuantos todos entregamos nuestra tarea y unos cuantos no lo entregaron. Pero ese día llegó el profesor en video y dice: bueno, sé que muchos dieron todo lo que pudieron dar y hicieron muy buen trabajo en su tarea, y unos sé que no lo tienen para entregar, pero hoy les voy a extender gracia, y cada uno de ustedes, aún si hicieron la tarea o no, van a recibir un 100. Y yo me quedé, ¿what? ¿Por qué hice la tarea entonces? Y sé que hubo varios en la clase que después estábamos por mensajes comunicándonos. Nos quedamos sorprendidos, y unos pudieron comunicar que, dado a eso, como que se molestaron, porque ellos dijeron: pero pues es que yo hice todo lo posible para hacer la tarea y hacerlo bien. Y otros no lo hicieron, y ellos recibieron el mismo regalo, el mismo beneficio de la tarea. Y muchas veces nosotros somos igual en nuestra fe con Jesucristo, somos igual en la iglesia, y somos igual con otros, que todos llegamos a la fe mediante la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No es por los méritos, no es porque yo fui lo suficiente bueno, inteligente, sabio para poder llegar al entendimiento de lo que es el evangelio, sino fue simplemente por la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por medio de la gracia hemos sido salvos. Medio de la gracia. Y muchas veces se nos olvida, iglesia, que es necesario mantener la gracia presente en nuestro pensar, para que eso pueda influir nuestra manera de obedecer a Dios y tratar con los demás. Yo, si soy honesto, antes de entender la gracia, mi obediencia hacia Dios era por temor y miedo. Y cuando yo llegué a conocer la gracia, mi obediencia se convirtió a amor a Dios. Ya no era por miedo, era por el amor a Dios. Y muchos de nosotros hemos tenido esa misma experiencia. Pero lo que sucede es que cuando nosotros vivimos día tras día en la gracia con Jesucristo, nos olvidamos, y lo que pasa es que dejamos de dar gracia hacia los demás como Dios nos dio gracia a nosotros. Y hoy lo que vamos a ver es que que la mesa del Señor está rodeado con una persona que lo va a traicionar y 11 personas que lo van a abandonar. Es una mesa de gracia, no por méritos, sino simplemente por el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante. Y dice esto, dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Abriendo esta historia, primeramente tenemos que contestar qué es la Pascua, por qué era importante para Jesús. La Pascua es una celebración y fue una celebración para los judíos después del éxodo de Egipto, para poder seguir celebrando y recordando lo que Dios había hecho por ellos mediante la salvación de Egipto. De hecho, la última noche que ellos estuvieron en Egipto, Dios les dice a todos los judíos: van a matar a un cordero o un cabra, y lo que lo van a hacer es, lo van a matar, y van a agarrar su sangre, lo van a poner sobre los postes de la puerta, y cuando llegue el ángel de la muerte, él va a pasar sobre sus casas. Por eso es la Pascua, the Passover. Va a pasar sobre sus casas sin afectar a nadie en su casa. Y la razón por esta fue porque la última plaga que Dios mandó hacia Egipto era por medio del ángel de la muerte, era matar al primogénito de cada familia, sea animal o hijo, ser humano. Entonces, ese día ellos matan los corderos, toman la sangre, lo ponen sobre los postes de la puerta, y pasa el ángel de la muerte. Y a los judíos, ellos no perdieron a nadie o nada, pero los egipcios sí. Y se dice en la historia que fue un gran clamor de los egipcios, que empezaron a llorar, y ese fue el inicio de la salida inmediata esa noche de los israelitas de Egipto. Y cada año ellos tenían que celebrar esta celebración y recordar. De hecho, Dios les decía a los israelitas: mientras coman, sus hijos les van a preguntar: ¿por qué estamos comiendo este cordero de esta manera, con esta pan sin levadura y con unas hierbas amargas? ¿Por qué? Y les van a decir que yo los salvé y los saqué con una mano fuerte. Entonces cada generación iba aprendiendo la historia del éxodo mediante esta celebración y esta fiesta que ellos tenían. La Pascua corresponde en el mismo tiempo que ellos tenían la fiesta de pan sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? Pan sin levadura simplemente fue el pan que Dios les dijo: van a comer es la Pascua con este tipo de pan. ¿Por qué? No tienen tiempo para hacer pan con levadura. Lo que pasa con la levadura es lo metes en el pan y luego ya lo metes en el horno, y con el tiempo se empieza a inflar el pan mientras que se dice cociendo, ¿es correcto? Sí, mientras que se va cociendo. Entonces, durante esta cena no tenían tiempo para esperar que la levadura cause el pan inflarse mientras que se estaba cociendo, porque tenían que comer rápidamente. De hecho, con su cinto puesto, con sus sandalias, todo listo para salir. Y esto es lo que ellos estaban celebrando. Ahora, iglesia, yo les quiero proponer que esta es la noche del jueves, o la tarde del jueves de la semana de pasión, la semana de la crucificación, o la crucifixión de Jesús, perdón. Y ese jueves, durante el día, es lo que ellos conocen como el 13 de Nisan. Nisan es el mes donde ellos tenían que celebrar estas cosas, y la celebración, las preparaciones del cordero empezaban el 14.
El 14 de Nisan. Les quiero proponer, estudiando con otros teólogos también que han visto el tiempo de cómo todo sucedió, que esto está sucediendo al atardecer el jueves y iniciando un nuevo día para el judío. ¿Por qué? Porque para el judío el día inicia cuando el sol baja. ¿Ok? El día nuevo para el judío inicia cuando el sol baja. Entonces, este es el jueves, el 13 de Nisan, ya va bajando el sol, ya va a ser el 14, el día en cual los corderos se sacrifican, y si saben y si estamos siguiendo el mismo tiempo, también va a ser el mismo día que Jesucristo va a ser crucificado en las mismas horas, 3 a 5, cuando los corderos de la ciudad van a ser también sacrificados. Y este es el momento donde dice Jesús, vayan. ¿Y por qué fue importante para Jesús? Jesús vino a cumplir la ley, vino a cumplir muchas profecías sobre él mismo, y él iba a llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo reconoce de tal manera, cuando lo ve dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo llega, Él quiere tomar y quiere celebrar de Pascua, pero también yo diría que es importante para Él porque Él quiere instituir algo nuevo. Un nuevo pacto requiere una nueva celebración, y hoy vamos a entender por qué. Dice, seguimos leyendo, vamos a Marcos 14, 17 al 21. Y dice, al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecer. ¿Me ayudan? Muchas gracias. Y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí ha comentado Jesús que él va a morir. Ha comentado Jesús que era necesario que él llegue a la muerte y que iba a resucitar. Pero él no había dicho cómo. Este es el primer momento que él da la indicación que uno de los suyos cercanos, se imaginan ustedes están rodeados por amigos y familiares, mucha gente poca gente quizás que ustedes confían. Jesucristo tenía los seguidores, sus discípulos, un círculo alrededor de él de 12 personas. No es un círculo muy grande, es un círculo pequeño. Y allí él está diciendo que uno de ustedes me van a entregar. Y me encanta lo que dice un teólogo, James Edwards, dice que aquí estamos viendo una presentación de Marcos en estilo de sándwich. Yo se los voy a presentar como un Oreo, ¿sí? Tiene la galleta, tiene la crema y otra galleta, ¿sí cierto? Y hemos comentado de este tipo de enseñanza de Marcos, de la literatura y cómo él presenta. Y aquí estamos viendo la primera parte de la galleta, el que lo va a traicionar. Y el que lo va a traicionar es alguien que está cercano a él. De hecho, es interesante de ver y notar que en Marcos solo da la indicación de que Jesucristo dijo, el que mete el pan en la misma copa. Los 12 hicieron eso. Todos hicieron eso. Muchos dicen que quizás en este momento Jesús no está solo rodeado con sus discípulos, pero muchos de los otros discípulos también estaban en este cuarto, pero los que estaban en la mesa reclinado con Jesús en este momento eran los 12. Y Jesús dice, alguien o uno que va a meter el pan en la copa, todos hicieron eso. Es por eso que los discípulos se quedaron, ¿quién lo va a hacer? ¿Yo? ¿Quién? ¿Tú? Yo me imagino que en vez de tratar de averiguar si ellos lo iban a entregar, estaban tratando de ver, a ver, ¿quiénes de ustedes lo van a entregar? Porque así somos, ¿no? Somos muy, muy prontos para juzgar a los demás sin querer ver el corazón nuestro.
Pero aquí en la historia ya sabemos que la persona que lo iba a traicionar era Judas. Jesús menciona que es alguien cercano a él. Es muy similar al Salmo 41, donde dice el salmista: mi amigo íntimo, en quien confié, que comió de mi pan, ha levantado su talón contra mí. Es muy similar a eso. Es muy similar a eso. Y en este momento todos los discípulos están pensando: ¿quién es? Seguimos leyendo. Marcos 14, 22 al 26 dice: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Aquí es donde llegamos a la crema del oreo. Les dio hambre, ¿verdad? Y aquí es donde Jesucristo está instituyendo la comunión, como nosotros lo reconocemos. Una ordenanza que la iglesia nosotros hacemos porque estamos en comunión con Jesucristo y lo hacemos para recordar que Él ha hecho por nosotros. Jesucristo, primeramente es necesario ver que en esta parte de la mesa Él está rodeado de aquellos que lo van a abandonar y aquel que lo va a traicionar. Esta mesa no es una mesa de méritos donde el mejor de los mejores llegó a poder cenar con Jesús. No, es de traidor y que lo va a abandonar. Esta mesa no es aquel que tiene la grande fe, sino aquel que va a llegar a ser débil y cobarde en un momento de prueba. Esta mesa es una mesa de gracia, iglesia. Es una mesa donde Jesucristo ya sabía lo que iba a suceder con los discípulos en el momento que Él iba a ser arrestado, pero aún así Él estuvo dispuesto a poder compartir esto y iniciar y instituir algo nuevo por ellos. Él dice que la sangre que va a ser derramada es derramada por muchos. Él ya había dicho eso en Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en esta mesa, estos 11 que lo iban a abandonar, ellos eran parte de los muchos. Pero ellos no eran fuertes en su fe todavía. Ellos no tenían todo el entendimiento todavía. Ellos seguían creciendo, pero Jesús en gracia los invitó a ser parte de esta cena. Iglesia, es necesario ver los verbos que utiliza Jesucristo, que son transitivos, que significa que Él está haciendo todo para ellos. Él los llama a comer, Él toma el pan, Él bendice, Él lo está partiendo, Él lo está dando, Él les está diciendo y les está dando la instrucción de tomar. Nada en esta mesa fue hecho por ellos. Todo en esta mesa, así como es en el evangelio y en la salvación, en la santificación, en la glorificación de lo que es la iglesia, todo es y todo fue parte de Dios mediante Jesucristo. Nosotros solo somos aquellos que fuimos escogidos, elegidos para poder ser parte de y llegar a recibir la bendición de. Pero nosotros también somos como el traidor. Podemos ser también como los otros discípulos que vivimos nuestras vidas aún en momentos difíciles. Pero Jesús en gracia nos llama, nos invita y nos da un lugar en la mesa. Y es necesario reconocer eso, porque ahorita vamos en la vida de Pedro, vamos a ver algo un poco contrario. Y les quiero proponer que nosotros muchas de las veces somos como Pedro y no somos como Jesucristo. La institución de esta cena, dice Jesucristo, que es sangre del nuevo pacto. ¿Por qué sangre de pacto?
Pues porque los pactos bíblicos, los pactos en estos días se iniciaban con la sangre, un sacrificio. Vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Ese fue el pacto de Moisés, el pacto de Dios con el pueblo de Israel cuando les entregó la ley de Moisés, cuando salieron de Egipto. Pero también vemos en Jeremías 31 que también llega y Dios ya estaba prometiendo un nuevo pacto con su gente, que sus palabras iban a ser escritas en sus corazones. Ya no iba a haber el necesario el enseñar, porque todos nosotros íbamos a tener el Espíritu de Dios en nosotros, que nos iba a dar el entendimiento de quién era Dios mediante su palabra, sabiendo que también lo hace mediante los dones que Jesús da a la iglesia, maestros, predicadores o pastores, y así vamos aprendiendo más y más. Pero el poder decir que nadie conoce a Dios no iba a existir, porque todos que estábamos en el pacto, que estamos, ahora vamos a tener el Espíritu de Dios en nosotros. Este es el nuevo pacto que Él vino a traer. De hecho, el libro de Hebreos dice que este pacto que Jesucristo ha iniciado es un pacto mayor, es un pacto mejor. Porque en el pacto anterior, cada vez que pecaban, cada año se tenía que sacrificar otro y otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque el sacrificio del animal nunca fue suficiente. No. Solo fue suficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó forma de hombre, llegó al mundo para morir por los hombres. Solo el hombre puede morir por el hombre. Y Él murió siendo perfecto, sin mancha, sin detalles, sin algún pecado en Él, para poder llegar a ser el sacrificio último y suficiente. So, a ti, primeramente, si estás aquí y has estado tratando de buscar una manera de entrar en salvación con Dios o ser justo con Dios, y lo estás tratando de hacer mediante actos religiosos o obras buenas, dice: pues ayer le compré a este pobre esto, pues ayer le di a esta persona lo otro, yo fui bautizado como niño, fui esto, fui lo otro. Iglesia, les quiero decir que nada de eso les va a dar entrada a estar en comunión con Jesús, porque Él es el sacrificio último. Necesario fue y es el último sacrificio y completamente suficiente. Y dado a eso, solo podemos llegar a estar en comunión con Él mediante la fe. Mediante la fe. En Isaías 53 nosotros leemos mucho de este siervo que iba a sufrir. Este siervo que iba a sufrir. Isaías 53, de hecho, es un capítulo del libro de Isaías que hoy en día los judíos no reconocen o no lo quieren leer. No lo quieren leer. ¿Por qué? Porque es muy cercano a la persona de Jesucristo, quien ellos dicen que no fue el Mesías. Pero dice esto en el verso 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Eso es lo que sucedió. Jesucristo derramó su alma. Cuando uno habla de la sangre de una persona, o la sangre de animal, o la sangre de algo, los judíos creen ellos lo conocían como el ser total de ellos. La vida, el ser total de ellos estaba en la sangre. Entonces, cuando Jesucristo les dice: esta es la sangre, esta es mi sangre derramada para ustedes, Él les está diciendo literalmente: yo voy a ser derramada por ustedes totalmente, completamente. Su cuerpo por nosotros. Y es necesario poder comunicar que en esto Jesucristo no estaba diciendo que el pan se convierte en su cuerpo y el vino se convierte en su sangre. Eso es incorrecto. Jesucristo está utilizando el pan y el vino
como una analogía, una ilustración de cómo Él va a ser crucificado, como Él, como dice Isaías 53, iba a sufrir, como Él iba a derramar su sangre para iniciar un nuevo pacto, y eso fue necesario. Eso es lo que está queriendo decir Jesucristo. No es decir que literalmente el pan es el cuerpo y el vino es su sangre. Pero la sangre de Jesús sí es la única y verdadera sangre del pacto, nada más. Pero recordemos que esta escena es una escena donde Jesús está rodeado ¿con quién? Un traidor y 11 que lo iban a abandonar. Y para cerrar esta porción, me encanta lo que dice James Edwards sobre esto. Dice: la última cena original es atendida por traidores y cobardes. Es una mesa no de mérito, sino de gracia. De gracia. Gracias a Dios. Seguimos en Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31. Y dice esto: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está, e iré al pastor y las ovejas se Gracias, muchas gracias. Así es. Dice: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Esta es la segunda parte de la galleta, o la tercera parte de la galleta. Aquí ahora empezamos con un traidor, llegamos a la crema donde Jesucristo por la gracia instituye lo que es la comunión con Él, y ahora Él les dice: ahora todos ustedes me van a abandonar ahorita. Y me imagino que este momento fue un momento difícil para ellos, porque ellos creían que ellos eran de fe, ellos eran los discípulos. Lo vemos en Pedro. Pedro es como muchos de nosotros lo somos, ¿no? Pedro dice: pues aunque ellos, ustedes sí lo van a abandonar, pero yo no. Yo soy lo suficiente fuerte. Yo tengo la fe necesaria. Yo no te voy a abandonar. Hasta la muerte voy a llegar contigo, Jesucristo. Y Él le dice: no, así no es. Así no es. Y nosotros sabemos la historia, sabemos que sí, y vamos a llegar a eso, sabemos que sí, todos lo abandonaron. Pero lo interesante en esto es que hay un versículo de esperanza, un versículo de gracia. Y lo vemos en el versículo 28, dice: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Está diciendo Jesucristo: ustedes me van a abandonar, ustedes van a fallar. Ustedes van a tener miedo, van a ser cobardes y se van a ir y me van a dejar en el momento más difícil de mi vida aquí en la tierra. Me van a dejar solos ustedes. Y después de decir eso dice: pero voy a resucitar y voy delante de ustedes hacia Galilea. Wow. Aquí podemos ver que ninguna falla del hombre puede causar daño al propósito de Dios. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios, cuando decreta, nada lo para. Él lo tiene que cumplir. Si Dios no cumple lo que dice, Dios ya no es fiel, ya no es verdadero. Es por eso que en su naturaleza, cuando lo dice, tiene que suceder. Y aquí Jesucristo les está diciendo: ustedes van a fallar, pero no se preocupen, yo voy delante de ustedes. En otras palabras, sigo con ustedes y ustedes siguen millos. Millos son ustedes. Millos. Iglesia, ahí va un mensaje de esperanza para nosotros, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos fallas. Pero el problema con nosotros es que queremos vivir religiosamente, escondiendo nuestro pecado y no exponiéndolo. Me encanta lo que dice un pastor, R.C. Sproul. Dice: la hipocresía de la iglesia no es que haya pecado en la iglesia. La hipocresía de la iglesia es que trata de esconder su pecado.
Ahí está la hipocresía. Pero cuando nosotros leemos historias como estas, podemos nosotros ver que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de amor, un Dios que entiende que nosotros tenemos una batalla con el pecado y aún vamos nosotros a caer. No podemos tener la actitud de Pedro: yo no, Dios, nunca lo haré. No, yo sé que estos 10 son cobardes, pero yo no. Y la verdad, si somos honestos, iglesia, muchos de nosotros hemos tenido esa actitud de Pedro. Cuando vemos un hermano o una hermana en un momento de debilidad, nosotros estamos dispuestos a juzgarlos en vez de ayudarlos. Se nos ha olvidado la gracia. En vez de orar por ellos, ¿qué hacemos? Empezamos a murmurar de ellos. Se nos olvidó la gracia. Y en vez de amarlos, lo hemos odiado. ¿Por qué? Se nos olvidó la gracia. Jesús literalmente les está diciendo: van a fallar, pero les sigo amando y voy a cumplir el propósito. Y la hermosura de esto, Galilea, iglesia, Él los llamó hacia el discipulado en Galilea, y ahora en Galilea los va a reinstituir como sus apóstoles después de su falla. La gracia y el amor de Dios. Yo me acuerdo ser como Pedro. Me acuerdo durante COVID. Yo puedo ser un hombre muy orgulloso, machista. Y yo decía: no, hombre, a mí no me va a hacer nada el COVID. Y todos: pero pues ponte la máscara. ¿Qué máscara? Hasta este día odio las máscaras y no los usaba. Ponte la vacuna. Yo soy la vacuna. Tenía mis razones por qué. No, yo nunca me voy a enfermar. Eso que. No, hombre, la segunda vez que me dio COVID, me tumbó por 6 o 7 días con fiebre cada día fiebre, boom, 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 bien cansado, pero con ese mismo orgullo: yo soy la vacuna. Y me dice Daisy: a ver, ¿dónde está la vacuna? Y aún llego después al trabajo y entro a las puertas y todavía con la voz débil y todo, y ya podía regreso y me dice el staff, me dice: ay, ¿cómo estuvo? No, hombre, no me hizo nada, yo soy la vacuna, les digo. Pero ese pudo ser un momento donde yo fui muy juzgador de los demás, porque en mi mente: tengan fe. ¿Por qué estar miedosos de esto? Dios está en control en lo bueno y en lo malo. Tengan fe. Y eso es lo que seguía diciendo. Pero ese fue un momento de debilidad para muchos, y aún para mí, para juzgar a los demás. Y ahora ustedes, en vez de ser gentes de gracia, han sido ese tipo de persona como Pedro. Y en vez de amar, en vez de orar por, en vez de apoyar, has murmurado, has juzgado, y en tu corazón has odiado porque alguien falló. Iglesia, si Jesucristo pudo iniciar un nuevo pacto en la comunión con sus discípulos en una mesa, rodeado con un traidor y los que lo iban a abandonar, nosotros también deberíamos tener ese mismo pensar como Jesús. Que en Jesús fue diferente que Pedro, ¿no? Porque en Jesús tenemos el mejor ejemplo de esto. Jesucristo, dice Isaías 53:12b de nuevo, dice que Él fue dispuesto a ser innumerado con los transgresores, aunque Él era perfecto. Pero Pedro, cuando Jesús le dice: todos me van a abandonar, dice: yo no. Y él falló. Jesucristo fue dispuesto a ser enumerado junto con los transgresores
por nuestra transgresión, no las de Él, porque Él fue perfecto, pero Él fue dispuesto. El único que fue digno de no ser enumerado fue dispuesto a ser enumerado. ¿Para qué? Para poder interceder por nosotros, porque todos nosotros somos los transgresores. Iglesia, deberíamos tener el mismo pensar de Jesucristo y no de Pedro. Y deberíamos saber que cuando nosotros estamos en comunión con Dios, con Jesucristo, podemos estar con certeza, confiados que Él nos va a sostener, así como Jesucristo los pudo sostener y luego los pudo reinstituir como discípulos. Él a nosotros también en nuestros fracasos nos va a ayudar y nos va a sostener y va a cumplir su propósito en nosotros. No deja de existir propósito aun cuando fallamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este amor que tú nos das. Gracias por la verdad de la gracia. Gracias porque en tu Hijo amado Jesucristo vemos un ejemplo perfecto de cómo nosotros deberíamos vivir uno con el otro, dando gracia hacia los demás. Padre, pido que nos ayudes a poder aplicar esto, reconocer tu gracia en nuestras vidas, vivir en eso siempre con la certeza de que tú lo que inicias vas a cumplir y vas a terminar, y también dispuestos a extender la gracia hacia los demás. Te damos gracias y todo lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.